poquito de ahora. Ya. Muchas gracias, mi hermano Mario. Como lo hemos estado viendo durante todas estas clases, nosotros estamos en esta serie de enseñanzas que nos han hablado sobre la Escritura y los concilios ecuménicos. Ahora la pregunta es, ¿por qué la Escritura y los concilios ecuménicos? Porque ¿qué relación o qué paralelismo nosotros podríamos hacer con esa palabra concilios con la palabra Escritura? O aún más fácil, o aún más simple. ¿En qué parte de la Escritura nosotros tenemos un concilio como los concilios que hemos visto a lo largo y a través de la historia de la Iglesia? Y ahí nosotros debemos recordar lo que nosotros hemos estado viendo, o un pequeño repaso, un pequeño resumen. Y ahí recordamos Hechos capítulo 15, en donde está esa disputa entre los apóstoles con aquellos hermanos judíos que dicen que para que se conviertan al cristianismo tienen que justamente circuncidarse. Y ahí entran en dice que algunos de los versículos, que si nosotros leemos, dice que ellos disputaron o que ellos discutieron y que convocaron a los ancianos y convocaron a los apóstoles para poder dirimir o para poder discutir si aquellos que se convertían al cristianismo y eran gentiles y no eran judíos tenían que circuncidarse o no tenían que circuncidarse. Ahí nosotros podemos ver claramente no una palabra tácita o literal con respecto a lo que es un concilio, pero sí podemos sacar un principio general que de la misma forma como en la historia se reunieron los concilios para dirimir ciertos temas doctrinales, también en la Escritura existió ese principio general de reunirse para justamente poder dirimir y para poder de alguna otra forma poder esclarecer cierta doctrina. De hecho, si nosotros, algunas Biblias lo dicen, por ejemplo acá la Biblia en hebrea dice el concilio de Jerusalén, ¿ya? Y muchos se toman también de esta parte para decir que fue no solamente el primer concilio de Nicea, sino que fue el concilio de Jerusalén, ¿ya? Y ahí también nosotros definíamos lo que era la palabra concilio. La palabra concilio significa un grupo determinado de personas, así simple, con simples palabras, una explicación simple, una reunión de muchas personas para poder dirimir un tema en donde hay controversia, ¿ya? Entonces, ahí nosotros sacamos el principio general de lo qué relación tiene la Escritura con los concilios, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de ecuménicos, normalmente asociamos la palabra ecuménico como algo malo, pero en realidad ecuménico, o estas palabras que nosotros muchas veces no conciliamos en este siglo, fueron palabras que se utilizaron hace mucho tiempo atrás en la historia de la Iglesia, ¿ya? Y los concilios, cuando se le llamaban ecuménicos, era cuando se reunían distintos obispos de distintas provincias para poder dirimir un tema. Y por eso se le llamaban los concilios ecuménicos. Y ahí nosotros también tenemos que recordar y hacer una gran distinción entre lo que es la Iglesia católica romana apostólica que hoy en día nosotros conocemos, a la Iglesia católica, ¿ya? Del siglo pasado o aproximadamente entre el siglo I y el siglo II, ¿ya? Porque ahí claramente nosotros podemos ver de que no es lo mismo, ¿ya? Hubo un quiebre entre lo que era la Iglesia católica, ¿ya? La Iglesia católica romana con la Iglesia católica, ¿ya? Católico significa universal. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a nuestra confesión de fe, nos recuerdo en qué punto y en qué párrafo habla sobre la Iglesia católica como la Iglesia universal, ¿ya? Por ende, nosotros ahí también tenemos que hacer una gran distinción. Y también nosotros veíamos cómo se había llegado o cómo se llegó al primer concilio. ¿Recuerdan cuál fue el primer concilio que nosotros vimos en esta clase? El concilio de Nicea. Ese fue el primer concilio que nosotros vimos. Pero para llegar a ese concilio hubo un trasfondo, hubo un contexto en el cual
se tuvo que determinar el poder reunirse como iglesia para poder definir un cierto tema. Ahora la pregunta es, antes de pasar al tema histórico, ¿cuál era el tema que se trató en Nicea? Nosotros vimos de que principalmente se trató un tema con mayor énfasis, pero también se trató otro tema que no tenía tanto énfasis. ¿Cuáles eran esos temas? No sé si recuerdan. Uno era el tema de si Jesús era Dios, ¿Ya? y el otro era el tema del Espíritu Santo, me parece. ¿Ya? Sí. Y la pregunta que en ese tiempo surgió era justamente si Jesús era Dios. ¿Ya? Si Jesús era Dios. Esa era la gran pregunta que en ese tiempo se empezaron a hacer los cristianos. Ahora, la pregunta, vale la redundancia, ¿por qué se hicieron esa pregunta? Antiguamente, antes del concilio de Nicea, ¿los cristianos creían de que Jesús era Dios? Sí, lo creían, pero lamentablemente, producto de, en un periodo de persecución de la iglesia, claramente los hermanos no iban a profundizar o no habían profundizado en estos temas como la pregunta si Jesús era Dios o no era Dios. ¿Verdad? Y es ahí en donde nace también la palabra que hoy en día nosotros ocupamos comúnmente, la Trinidad. Pero claramente nosotros debemos hacernos nuevamente la pregunta, ¿cómo nosotros podemos creer en la palabra Trinidad si la palabra Trinidad de forma literal, explícita, no está en las Escrituras? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa idea? ¿Cómo nosotros, si viene, como también lo mencionaba hace 2 clases atrás, viene un testigo de Jehová y nos pregunta, ¿tú crees en la Trinidad? Claramente nosotros vamos a decir que sí. Pero la pregunta es, y él puede decir, muéstrame con la Escritura dónde está la palabra Trinidad. Y claramente la palabra Trinidad de forma literal, explícita, no está en las Escrituras. ¿Cómo nosotros demostramos? Y es ahí en donde nosotros debemos ocupar algo que normalmente nosotros no ocupamos y que muchas veces, me incluyo, desconocemos producto de no interiorizarnos en la historia de la iglesia, que es justamente la Escritura más la tradición más los católicos le dicen el magisterio, pero nosotros lo vamos a simplificar y vamos a colocar los oficiales de la iglesia. ¿Ya? ¿Cuál era o cómo interpretan los católicos apostólicos romanos esta triada de autoridades que nosotros debemos tener presente? Por ejemplo, nosotros decimos de que la Escritura, que también lo hemos visto en algunas otras clases, es infalible, es inerrante, ¿cierto? Es infalible, es inerrante y es suficiente. Y esta es la máxima autoridad para nosotros. Sin embargo, nosotros no solamente consideramos a la Escritura como la única autoridad, sino que también tenemos lo que es la tradición junto con lo que es el magisterio, los oficiales de la iglesia. ¿Ya? O sea, la Escritura para nosotros es infalible, pero para nosotros la tradición y lo que es los oficiales de la iglesia, producto de que ellos administran la palabra del Señor, y la tradición, que son aquellas cosas que se traspasaron de forma no verbal en el tiempo de los apóstoles, nosotros las consideramos como falibles, o sea, pueden fallar. Estas se tienen que someter sí o sí a la Escritura y a la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, ¿cuáles son una de las tradiciones que nosotros tenemos como iglesia? ¿Cuáles son aquellas tradiciones que nosotros tenemos como iglesia? Nosotros podríamos tomar, entre comillas, como tradición, por ejemplo, nuestra confesión de fe de 1689. Es un compilado de lo que la Escritura nos dice con respecto a ciertas doctrinas, de lo que nosotros vamos a creer, pero esa no es la máxima autoridad, sino que es una autoridad, pero a la cual se tiene que someter a la Escritura. ¿Ya?
Ahora, la pregunta que yo hago abiertamente es, dentro de esta triada que nosotros tenemos de autoridades, la Trinidad que no aparece en la Escritura, ¿en cuál de las dos debiese encajar? Si no aparece en la Escritura, debiese encajar, ¿cierto?, en la tradición de la Iglesia. Y se junta con lo que es el magisterio o los oficiales de la Iglesia. ¿Ya? Por eso que es importante que cuando nosotros argumentemos con respecto a alguien que nos pregunte sobre la Trinidad, nosotros podemos abogar a lo que es la tradición de la Iglesia, a la tradición de la Iglesia. Si bien es cierto, no sale en la Escritura, pero sí, por medio de los concilios, se explicó y se explica cómo nosotros podemos hablar de la Trinidad o cómo nosotros podemos decir de que Jesús era Dios. Ahora, a diferencia de lo que, de hecho, la misma confesión de fe nos habla justamente de los concilios, en el párrafo en el capítulo 12, en el párrafo número 3, establece de que los concilios deben someterse a lo que es la Escritura. ¿Cómo lo toman los católicos? Los católicos hacen una sola raya, en la cual dice de que tanto la Escritura como la tradición y el magisterio para ellos está al mismo nivel de las Escrituras de infalibilidad. O sea, es por eso que nosotros podemos ver de que muchas veces los católicos crean ciertas doctrinas, las cuales sacan de los concilios por medio, por ejemplo, del Papa, o tradiciones, las cuales la colocan a la misma autoridad de las Escrituras. Si yo no cumplo esas tradiciones, si yo no cumplo aquello que los católicos me están diciendo que yo debo cumplir, entonces yo estoy pecando porque está a la misma altura que las Escrituras. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto, mis hermanos? Porque no todo en cuanto a doctrina, y esto quiero que lo puedan entender bien y que no se transgiverse o que no lo piensen de una forma distinta a cómo lo voy a explicar, es que no todo en cuanto a doctrina nosotros lo vamos a sacar netamente de lo que es la Escritura. ¿Ya? Recordemos las clases pasadas cuando nosotros hablamos de que la Escritura es suficiente, pero es suficiente en cuanto a temas de fe, en cuanto a temas de salvación, pero hay otras cosas tocantes a lo que es la vida que no necesariamente va a salir en la Escritura. Por ende, no todo lo vamos a sacar de la Escritura, y es por eso que nosotros vamos a necesitar de la tradición y también de lo que es el magisterio, que son los oficiales de la Iglesia. Entonces, este tema que nosotros vemos acá en el Concilio de Nicea, la pregunta era, o el problema era, si Jesús era Dios. Si Jesús era Dios. Era si Jesús era Dios. ¿Cuál fue el segundo concilio que nosotros vimos? Si alguien recuerda cuál fue el segundo concilio que nosotros vimos la clase antes pasada. ¿El concilio de Nicea? No, ese fue el primero. ¿Cuál era el segundo? Si alguien recuerda cuál fue el segundo concilio que nosotros vimos. Era un nombre bastante largo. Constantinopla. Ya. Era el concilio de Constantinopla. Y ello se le llama el concilio de Constantinopla número 1 porque hubieron más adelante otros concilios asociados a lo que era el concilio de Constantinopla. ¿Alguien recuerda qué fue lo que se dio o cuál fue lo que nosotros vimos en ese concilio o cuál fue la discusión o cuál fue la problemática que se dio en ese momento con respecto al concilio de Constantinopla? Estaba muy relacionado con esto, mis hermanos, con respecto a que Jesús era Dios. Y de hecho ahí se volvió a reafirmar lo que era el credo niceno. Se volvió a reafirmar con el concilio de Constantinopla. No sé si recuerdan el nombre de Arrio. ¿Quién era Arrio? ¿Cuál fue la problemática que él generó
con respecto a un tema doctrinal que se trató en el Concilio de Constantinopla. ¿Alguien recuerda qué fue lo que...? Era una sola persona. ¿Ya? ¿Alguien más? Me parece que había un solo Dios. Estaba relacionado, sí, estaba relacionado con respecto al tema de la Trinidad. Lo que Arrigo de alguna forma mencionaba, que es algo parecido a lo que hoy en día los testigos de Jehová creen, que Jesús claramente no era Dios, pero que tampoco tenía una preexistencia con Dios. ¿Qué quiere decir? De que Cristo fue creado, y al ser creado era menor que el Padre, ¿ya? Y de hecho también se daba, en la clase pasada también yo les mostraba como un dibujito. Un dibujito en donde mostraba y que ahora también mencionaba cómo podríamos relacionar de que si Jesús era Dios, cómo podríamos, por ejemplo, relacionar que tenía una unificación con el Padre. Recordemos ahí un versículo en el cual era muy controversial con respecto a lo que era la Trinidad, donde Jesús ora al Padre y le dice: mi Padre es mayor que yo. Entonces muchos se tomaron de ese versículo para poder hacerse la pregunta: ¿cómo nosotros podríamos relacionar de que Jesús era Dios, pero al mismo tiempo decía de que el Padre era mayor que Él? Y que también se decía de que la Trinidad era de que había una aparición, o sea, que ese Dios se manifestaba en tres personas distintas, ¿ya? Que en algún momento se manifestaba en Hijo, en algún momento se manifestaba en Espíritu Santo y en algún momento se manifestaba como Padre. Y es ahí en donde aparece esta triada con respecto de que el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero sí los tres son Dios. Y esto, mis hermanos, tiene unas implicancias prácticas para nosotros en nuestra vida, que también lo mencionaba en la clase pasada. Es que nosotros al desconocer este tipo de cosas, tendemos a minimizar que al Dios que nosotros tenemos morando en nosotros es Dios. Hermanos, pareciera, o podríamos decirle, que la única religión en la cual dice de que el mismo Dios todopoderoso que creó todas las cosas por medio del Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, Dios mora en nosotros, mis hermanos. Y cuando nosotros entendemos lo complejo y entendemos lo maravilloso que es el tema de la Trinidad, nosotros empezamos a entender primero lo grande y poderoso que es Dios, y que ese Dios, por medio del Espíritu Santo, mora en nosotros. ¿Cuál es el siguiente concilio que nosotros vamos a ver? Que es un tema bastante complejo, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado alguna vez el tema de Theotokos. No sé si alguna vez lo han escuchado. De hecho, por ahí en redes sociales se dio mucho a entender este concepto, ¿ya? Y el concilio que nosotros vamos a ver es el concilio de Éfeso. Y se dio en 431. Justamente el tema principal de este
concilio era el debate, o tenía este debate profunda. ¿Cuál era? Perdón, me equivoqué. Aquí dice, lo voy a leer. El tercer concilio ecuménico tuvo lugar en la ciudad de Éfeso en el año 431 y fue convocado por el emperador Teodosio II. El motivo principal de su convocatoria fue la grave controversia cristológica originada por las enseñanzas de Nestorio, patriarca de Constantinopla. Nestorio sostenía que en Jesucristo existían dos personas distintas, ¿ya? Una divina y otra humana, lo que lo llevó a rechazar el título tradicional de la Virgen María como Theotokos, que es decir, Madre de Dios. Entonces, ¿cuál era la controversia que se dio acá en el concilio de Efesos? Que Jesús, como bien acabo de decir, en Jesús existían dos personas, y aquí hay que poner atención, mi hermano, porque yo sé que esto igual es sumamente complejo poder explicarlo. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿Jesús era hombre y era Dios? Sí. Pero aquí la controversia no era que si Jesús era divino y era humano, sino que la controversia a la cual ellos aludían es que existían dos personas distintas en un solo ser. O sea, humano, divino. Muchas veces nosotros mencionamos y decimos Jesús era 50% hombre y 50% Dios o divino. La pregunta, ¿estará bien nosotros definir que era 50% hombre y 50% divino? No. ¿Cierto? Nosotros debemos afirmar de que Jesús era 100% humano y 100% divino. Y esta era la controversia que existía en ese tiempo, que en Jesucristo existían dos personas distintas, una divina y otra humana, lo que llevó a rechazar el título tradicional que tenía la Virgen María por los padres de la Iglesia, el Theotokos, es decir, que era Madre de Dios, proponiendo en su lugar el de la Madre de Cristo. Y esto es lo que se debatió durante el concilio intensamente con respecto a la unidad de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran las implicancias que tenía este debate o este profundo debate, tanto para la cristología como para la mariología, que es el tema de María, ya que el título de María dependía directamente de la identidad personal de Cristo? También se discutieron cuestiones de autoridad eclesial y la fidelidad de la fe transmitida por los padres de la Iglesia. En conclusión, el concilio fue la afirmación clara de que Jesucristo es una sola persona divina, no dos personas, hombre y divino, en un solo ser, sino que es una sola persona divina y el Hijo eterno de Dios que asumió verdaderamente una naturaleza humana. En consecuencia, se proclamó legítimamente a María como Madre de Dios, no porque ella fuera de origen de divinidad, sino porque dio a luz a la persona del Verbo encarnado. Y Nestorio, que era este hombre que mencionaba esta herejía, fue condenado y Nestorio depuesto a su cargo. Y el concilio no redactó un nuevo credo, sino que reafirmó el credo justamente niceno con respecto a que Jesús era Dios. La pregunta que nosotros debemos hacernos acá, ¿cómo nosotros podríamos decir lo que afirmaron aquellos hombres que se reunieron en ese concilio, de que Jesucristo es una sola persona divina? ¿Cómo nosotros lo refutamos? ¿Cómo nosotros bíblicamente podemos esclarecer esta pregunta? ¿Ya? Para eso, mi hermano, vamos a ir a la Escritura. Voy a borrar esto.
A pesar de que no se entienda lo que voy a hablar. Y antes de pasar a la escritura, ¿tienen alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos estado viendo con respecto a los concilios? ¿Alguna duda con respecto a la Trinidad y que si Jesús es Dios, a lo que se habló en el concilio de Constantinopla? No. Vámonos a la escritura, veamos cuál es el fundamento bíblico con respecto a la encarnación. ¿Ya? Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 1. Este es un texto muy conocido. Juan capítulo 1, versículo 1. Si alguien lo puede leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y podemos leer el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos claramente que dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Qué quiere decir eso? De que hay una coexistencia del verbo, que es el Hijo de Dios, con respecto al Padre. ¿Y qué dice sobre el verbo? Dice, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí claramente confirmamos de que Jesús es Dios. Pero también podemos confirmar esa encarnación de que Dios se hizo hombre en el versículo 14 cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Ya? Ahí estamos confirmando de que Cristo era verdaderamente Dios. ¿Ya? Ahora vámonos a Juan capítulo 20, 28. Juan capítulo 20. De hecho ahí hay una palabra súper interesante con respecto a lo que es el verbo, porque el verbo significa el logos. El logos para los griegos era el inicio o el fundamento por la cual todo fue creado. ¿Ya? Y por ende aquí lo que Juan le está explicando a los hermanos que tenían también una influencia griega es que aquel inicio o aquel logos que los griegos buscaban estaba justamente en Cristo. Que Él era el inicio de todas las cosas. Aquello que ellos buscaban como el logo por la cual todo fue creado, esa búsqueda terminaba en Cristo, porque en Él todas las cosas fueron creadas y también Él creó junto con el Padre porque Él era Dios. Juan capítulo 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ahí qué es lo que vemos? Vemos Tomás, ¿a quién le dice Señor mío? ¿A quién le dice Dios mío? A Jesús. Y ahí nuevamente confirmamos de que Jesús es Dios. ¿Ya? Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Nuevamente confirmamos que Jesús es Dios. Y ahí nosotros con estos textos nos demuestran que Cristo no es simplemente un hombre, sino que es 100% Dios. Es Dios. Jesús es Dios. Ahora veamos la parte con respecto a la encarnación. Leamos Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vámonos a Gálatas capítulo 4, versículo 4.
por cuanto vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Ya? Aquí está diciendo que él nació como hombre. ¿Ya? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Vemos claramente que cuando los hijos dice participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, había humanidad en Cristo. ¿Ya? Claramente nosotros podemos llegar a la conclusión de que Cristo asumió la naturaleza humana real, el cuerpo real y también la experiencia humana verdadera, pero también era Dios. O sea, no es que Jesucristo era 50% hombre y 50% Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? Ahora, ¿tienen alguna duda o consulta con respecto a este tema? De el Teotokos, que es una palabra en realidad bastante rebuscada, pero es una palabra que antiguamente se ocupaba para poder definir de que Jesús, era la madre, María era la madre de Dios, ¿ya? Porque dio a luz a Dios, que era Cristo. ¿Ya? O sea, ahí la controversia era, no se llamaba la madre de Dios, sino que era la madre de Cristo, ¿ya? Porque dio a un hombre que también era Dios. Yo sé que mi hermano esto es, a mí también me explota la cabeza muchas veces con esta información, pero quiero que entendamos de que es sumamente importante, es que es relevante que nosotros aprendamos estas cosas. Porque no sé si ustedes han escuchado o se han encontrado, a mi esposa se podrá acordar, de aquellas personas que andan en las calles y que le dicen de que Jesús es, o sea, que Dios es la madre, algo. Dios madre. O sea, ahí nosotros quizás no es lo mismo, pero hay una combinación con respecto a este tipo de cosas. Entonces ahí nosotros podemos ver de que lo que son los testigos de Jehová, lo que son los mormones, ellos también tienen las mismas herejías que se combatieron justamente en estos concilios. Y por eso es que es sumamente importante que nosotros lo aprendamos, porque también, mis hermanos, lo otro es que cuando nosotros hablamos de Mateo capítulo 28, y cuando dice de que Jesús le dio toda autoridad a los discípulos para ser discípulos de las naciones, esa autoridad que Dios le dio a Jesús bajo el cielo y la tierra, también se la dio a la iglesia. Y dice para que enseñen todo lo que yo les he enseñado y aprendan a guardarlo. O sea, todo lo que se inventó en el momento, no. Todo lo que Jesús le traspasó a los discípulos como Él al discipularlos a ellos. Y esa autoridad recayó sobre nosotros como iglesia. Nosotros debemos ser hombres y mujeres, parte del cuerpo de Cristo, que defiendan la doctrina de Dios. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es cómo nosotros vamos a defender la doctrina de Dios, la verdadera doctrina sana, como muchas veces nosotros lo decimos, que estamos, ¿cierto?, en la sana doctrina. ¿Cómo nosotros vamos a defender la sana doctrina si no aprendemos estas cosas? Porque las mismas herejías que se dieron en este tiempo, hoy en día aún siguen permanentes para poder engañar a las personas, de las almas. Y por eso aquí también es muy importante que nosotros aprendamos estas cosas de lo que es los concilios ecuménicos, de los padres de la iglesia que nos enseñan a nosotros para poder nosotros aprender este tipo de cosas. ¿Tienen alguna duda, consulta, mis hermanos, con este tema? Estamos casi terminando.
consulta? Con respecto al concilio de Constantinopla, con respecto a ese punto, podríamos decir que en el concilio de Constantinopla se reafirmó, se confirmó lo anterior, ¿cierto? De Nicea. Sí, se reafirmó lo que la pregunta que en ese tiempo se dio por medio de resolución del credo niceno. De hecho, ahí se creó como el credo niceno Constantinopla, algo que tiene un nombre raro, que juntaron Constantinopla con el credo niceno. Hicieron uno solo y se reafirmó que Jesús era Dios. Aquí lo que se debatía era el tema de la Trinidad, con respecto a que Dios se podía aparecer como Hijo muchas veces, como Padre y como Espíritu Santo, pero que no necesariamente era una manifestación, sino que ahí daba a entender ese círculo que para nosotros es extraño, que el Padre no es el Hijo y que el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios, son de la misma sustancia. Si nosotros nos vamos a la confesión de fe, también nos habla de que el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma sustancia, no es que sean tres apariciones distintas. O por ejemplo, cuando nosotros muchas veces ilustrábamos en la Trinidad con respecto al tema del trébol, no, es una sola sustancia y en esa sustancia subsiste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres apariciones distintas, ¿ya? Eso era lo que se tocó acá en el concilio de Constantinopla, ¿ya? Y que de alguna forma reafirmó de que Jesús era Dios, o que estaba al mismo nivel de Dios, ¿ya? Se creó el concilio de Constantinopla. Y aquí en Efeso, como les mencionaba, el tema de la cristología con respecto a que si en Jesús había una persona divina y una manifestación de hombre, ¿ya? Pero estos temas son los que se tocaron en el tiempo antiguo y son los temas que hoy en día también nosotros tenemos hoy en día, como por ejemplo los testigos de Jehová, lo que son los mormones. No sé si alguna vez ustedes se han topado con algún mormón, con un testigo de Jehová. De hecho, ellos dicen que, de hecho, mis hermanos, ellos han modificado a tal punto los temas como por ejemplo decir, no, yo creo que Jesús es Dios, pero es Dios en menor grado. Es algo súper raro en realidad. O por ejemplo, no sé, el Espíritu Santo no es una persona, eso es lo otro. No es una persona el Espíritu Santo, sino que es una fuerza, una energía. Y claramente nosotros vemos por medio de la Escritura que es la tercera persona de la Trinidad. Jesús, por medio del Espíritu Santo enseña, redarguye. También al Espíritu Santo se le llama Dios. Por ende, todas estas cosas se dieron en el tiempo antiguo y hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de poder profundizar en estas cosas que tienen que ver con los concilios ecuménicos, ¿ya? Eso, mis hermanos. Si no, para terminar, si hay alguna otra duda o consulta, si no, para poder terminar esta clase, yo no tengo nada más que decir. Eso es lo que nos tocó en el concilio de Efeso. Vamos a orar entonces al Señor para poder terminar. Padre, te damos las gracias por este tiempo que tú nos das de poder interiorizarnos, de poder profundizar en tu palabra por medio de los testimonios de los grandes hombres de Dios que en algún momento se reunieron para poder debatir, para poder dirimir cada una de estas preguntas que la iglesia se hizo y que también sus detractores atacaron por medio de estos temas la sana doctrina. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos también interiorizarnos de esta sana doctrina y que también podamos tener la capacidad y darnos de tu gracia y ayúdanos para poder interiorizarnos y poder defender la fe, defender la sana doctrina que se nos ha transmitido y que se nos ha enseñado por medio de los siglos hacia atrás. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza. Ayúdanos a guardarla. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra por sobre todas las cosas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.